Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida. Es un programa que tiene Cambio de Michoacán y yo soy Ana Claudia Nepote de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM, aquí en Michoacán. Y me da mucho gusto darles la bienvenida hoy a nuestros dos invitados. Aquí a mi derecha está el doctor Santiago Cortés Hernández. Él es coordinador actualmente de la licenciatura en Literatura Intercultural. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Bienvenido. Ana Claudia. Y también está con nosotros Emiliano Mendoza Solís. Él es profesor universitario y colabora con la editorial Gitán Jáfora. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, el tema de hoy tiene que ver con la licenciatura en Literatura Intercultural. La mayor parte de nuestras licenciaturas que ofrecemos en la ENES Morelia cuentan con una opción técnica terminal, intermedia, es decir, a los 2 años de que los jóvenes están estudiando pueden optar por tener un diploma técnico. Y en el caso de la licenciatura en Literatura Intercultural, la opción técnica es procesos editoriales. Entonces no sé si nos puedes platicar un poco, Santiago, en qué consisten los procesos editoriales. Claro que sí, pues mira, las opciones técnicas, como bien dices, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, están planteadas como una salida laboral para que los chicos tengan oportunidad de empezar a trabajar al mismo tiempo que están desarrollando el resto de su licenciatura. Entonces, cada una de las carreras de las licenciaturas que se están implementando en la ENES tiene una de estas opciones que normalmente suceden de manera de un diploma que se otorga para los estudiantes en el 5º semestre. Llevan sus 2 años iniciales de formación y después obtienen su diploma técnico. En el caso de la licenciatura en Literatura Intercultural, este diploma es un diploma técnico en procesos editoriales. Esto quiere decir que los alumnos se forman para producir todo lo que tiene que ver con publicaciones de todo tipo, publicaciones periódicas, libros, revistas, publicaciones de difusión, publicaciones electrónicas, etcétera, ¿no? ¿Y qué perfil tienen estos alumnos que optan por este diploma técnico? Uh-huh. Pues mira, los alumnos tienen que tener, como todo alumno de letras, ¿no?, un gusto por la lectura para empezar, ¿no? Pero además desarrollar un gusto por un oficio específico, como comentará seguramente ahora Emiliano, que es el oficio de componer cosas con letras, ¿no? O sea, la licenciatura, esta línea de la licenciatura parte de la idea de que ningún texto en realidad existe fuera de su soporte. Es decir, nosotros no podemos leer nada sin que tengamos algo en lo que lo estamos leyendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es tener el gusto por aprender a manejar esos objetos físicos o esos objetos electrónicos que siempre manejamos a la hora de leer un texto, ¿no? Uh-huh. Entonces, los alumnos que se forman en esta línea llevan varias materias que los forman teóricamente, ¿no? Por ejemplo, conocer la historia del libro, conocer historia de la lectura, pero además adquieren herramientas técnicas, como por ejemplo composición tipográfica, el proceso editorial completo, desde que se recibe un original manuscrito hasta que se manda un texto a la imprenta, ¿no? Uh-huh. Y otras cuestiones técnicas también en procesos editoriales, como por ejemplo la formación en sí de un libro, técnicamente los programas que se utilizan, o los nuevos procesos que se están implementando para el diseño en ediciones digitales, ¿no? Uh-huh. Y Emiliano, no sé qué nos puedas decir tú ya como profesionista acerca de los procesos editoriales, ¿no? ¿Qué te ha parecido este campo de acción o este oficio, como bien dices? Pues sí, es un campo amplio, en principio, hay que, detectarlo, es decir, uno se puede enfocar a diferentes ámbitos dentro del campo editorial. Hay una parte que puede ser mucho de gestión, otra que es de administración, una más de difusión, por ejemplo, ¿no? Un ámbito no a lo mejor necesariamente en donde se involucra la cuestión de la manufactura, y hay otra que incluso podría ser muy artesanal, ¿no? Es decir, el campo es amplísimo. Como lo comentaba Santiago, se trata de un oficio, y en ese sentido creo que cuando se forma a gente interesada en esto, se tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Es decir, que es algo que también supone mucho el interés personal y la investigación y el trabajo, enfocado ya a objetivos que
cada uno de los interesados se vaya poniendo, ¿no? Y esto también, digamos, cobra cierta relevancia porque hoy en día es muy fácil editar. Tú lo comentabas, es decir, prácticamente cualquiera puede tener acceso a programas, o ya los tenemos, ¿no? Incluso los programas más básicos sirven para hacer edición. Y se pueden hacer publicaciones ya sea digitales o impresas prácticamente sin muchos recursos y sin muchos problemas. Entonces, aquí creo que es muy importante detectar esos aspectos que pueden ayudar a hacer proyectos, y a partir de ahí, de los proyectos concretos, pues sí, a plantear unos diseños editoriales concretos o aspectos objetivos, no sé, didácticos en este caso, ¿no? Entonces, yo lo dejaría así, el campo es muy, muy amplio, y en este caso, vamos, lo interesante es que no solamente se trata de estimular a la gente joven de manera, digamos, a que de manera empírica vaya encontrando aspectos o vaya conociendo, sino de sistematizarlos, ¿no? Y darle un soporte académico, desde luego, ¿no? Sí, es que ahorita aparentemente con lo que dijiste, parece ser que, dado que hay muchos programas tan disponibles ahora para cualquier persona, es muy fácil editar, ¿no? Entonces, para desarrollar proyectos editoriales, pues casi que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué la razón de ser de este diploma técnico en una universidad como la UNAM, ¿no? Sí, pues mira, eso es una cuestión que se discutió mucho en el diseño de la licenciatura, ¿no? Nosotros hemos incorporado, a partir de la existencia de los medios electrónicos, una parte importante del proceso de edición a nuestra producción de textos. Es decir, ahora editar un texto forma parte de producirlo. Sin embargo, se edita de manera completamente intuitiva, ¿no? Amateur. Y hay que saber que eso no es todo lo que hay en un proceso de edición, ¿no? El proceso de edición implica un concepto, desarrollar un concepto en el que se vierte el texto. Un concepto que puede ser muy complejo, que puede ser muy técnico, que puede ser muy artesanal, pero siempre hay un proceso muy importante detrás de eso, ¿no? Entonces, en el planteamiento de esta licenciatura se vio también que hay mucha gente que sale de las carreras de letras que acaban de alguna forma en el trabajo editorial, sin tener la formación profesional para hacerlo, ¿no? Ya sea como correctores de estilo, como revisores de texto, como formadores de libros muchas veces, ¿no? Como seleccionadores, como editores en sí de casas editoriales, o haciendo proyectos propios, ¿no? Independientes. Entonces, muchos de nosotros, egresados de carreras de letras, de pronto nos enfrentamos ante esos procesos editoriales sin saber nada, ¿no? Hay por ahí en diseño, en las carreras de diseño, un área de diseño editorial, pero no es lo mismo, ¿no? Esto implica saber cómo llevar todo un proceso y estar consciente de todo lo que implica ese desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es integrar esos conocimientos a la formación de los chicos, y de todas formas se van a dedicar en algún punto de su vida académica, profesional o personal a la edición, pues que tengan herramientas profesionales para hacerlo, ¿no? Y en su opinión, por ejemplo, ¿cuáles serían ejemplos concretos de algún proceso editorial interesante, rico, o algo así que nos pudieran platicar aquí en Michoacán, o alguno que ustedes conozcan? Sí. Bueno, en realidad tendríamos que verlo, ¿no? En relación también a ámbitos, no sé, de lo que hace del lado de gobierno, la Secretaría de Cultura, por ejemplo, ¿no? Es decir, más institucionalmente, lo que se hace en las universidades, que esto es fundamental en relación a lo que estamos hablando. Es decir, las universidades producen o tienen que tener, digamos, esa tarea, ¿no? De producir trabajo editorial y de alguna manera darle salida a lo que se está produciendo allá adentro, ¿no? Y en el ámbito, digamos, independiente, que es en donde yo puedo tener tal vez un poco más de experiencia, pues la editorial con la que yo tengo relación sí que está trabajando, ¿no? Continuamente con diferentes proyectos, sobre todo vinculados con gente joven y trabajo y trabajo literario, o sea, producción de trabajo literario, ¿no? Tal vez lo más importante que se ha hecho en Gitanjofara últimamente es el diccionario de autores michoacanos, que es una obra compleja y amplia, y bueno, o sea, sería básicamente esto. Quiero comentar algo en relación a lo que
comentaba Santiago hace un momento, ¿no? Creo que no hay editor en sí que no tenga que tener una cultura amplia, es decir, claro, es una cuestión prácticamente pues necesaria, ¿no? Sin la cual no se puede hacer un buen trabajo editorial, y creo que en ese sentido sí se tienen que empatar las dos dinámicas, ¿no? Esta propiamente llamamos formativa, ¿no? No sé, un conocimiento organizado a conciencia, ¿no? De todos los factores que implican el mundo del libro y el mundo, digamos, hoy en día también de la parte digital, que en definitiva no se tiene que perder de vista. Es decir, por ejemplo, la invención del libro o el surgimiento del libro digital cambia tal vez el soporte del libro, como lo comentaba en un principio Santiago, pero la edición no. O sea, la parte editorial que hoy en día depende, misma, ¿no? Pues digamos, es la misma de manera digital. Prácticamente claro, es lo mismo, el mismo proceso que está detrás de un libro digital a un libro impreso, hasta llegar a la cuestión de la prensa, pues es básicamente el mismo. Y ahí es en donde, en realidad es en donde interviene la gente que tiene formación en letras o en humanidades, y que es justamente la que a veces no llega con todos los elementos, y por una razón u otra pues terminan trabajando en procesos editoriales, en proyectos editoriales, ya sea independientes o de gobierno. Hay que decirlo que prácticamente por estas necesidades que comentaba, ¿no? Es una, digamos, fuente de empleo natural, ¿no? Y lo es por una, digamos, necesidad inherente al propio proceso, digamos, de comunicación o de producción, digamos, de ideas o de elementos intelectuales. Entonces, desde luego que sí era muy necesario tomar en cuenta esto, ¿no? No solamente, hablando de la UNAM, supongo que no solamente se piensa de manera regional, aunque es importante, sino incluso pues de la gente que entra a la carrera de otras ciudades, ¿no? Que finalmente también cuando regresa a sus comunidades pues tiene esa alternativa, y desde mi experiencia yo diría que es en donde en lo inmediato uno encuentra más trabajo, ¿no? O sea, sales con un título de la universidad, en mi caso, no sé, de filosofía, por ejemplo, y bueno, o sea, es como el chiste ese, ¿no? El periódico, se solicitan filósofos titulados para repartir volantes, ¿no? O sea, que también es una cuestión editorial, ¿no? Hasta cierto punto. Muy bien. Entonces, sí, sería, digamos, eso, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco el programa, ¿qué experiencia les ha traído a ustedes, personales y profesionales, el ámbito de los proyectos editoriales? ¿Qué nos pueden decir como para ir concluyendo con el tema? Pues mira, mi experiencia en este sentido de producción personal está en las revistas académicas, ¿no? Creo que una de las líneas que ha seguido mi carrera siempre ha sido impulsar la producción de revistas académicas. Por ahí la revista de literaturas populares, por ejemplo, de la que fui secretario de redacción mucho tiempo, pero además pues están todos los proyectos de edición electrónica, ¿no? Yo ahora pienso que el campo laboral más grande de los chicos que salen de cualquier licenciatura en letras es la producción de proyectos electrónicos de publicación, ¿no? Entiéndase, desde una página web de una empresa, ese es un proyecto editorial en realidad, ¿no? Hasta las páginas más complejas de producción de investigación, ¿no? Además, bueno, he tenido algunos de los contactos más gratificantes con editores han sido de editoriales independientes. Por ejemplo, en Cuernavaca hay una editorial que se llama La Cartonera, que produce libros, proyectitos editoriales hechos a partir de fotocopias, empastados en cartón, ¿no? Reciclado, que se ilustra manualmente, ¿no? Entonces hay por ahí montones de opciones que constituyen verdaderos gratificaciones a tu formación, ¿no? Pues muchas gracias, el tiempo se nos ha terminado y agradecemos también a nuestros seguidores, a los quienes siguen este programa de Universidad y Vida, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.